Fue una buena anécdota, pero pero no la vamos a contar en público todavía. Tenemos en línea a Javier Milei, que es economista. Hola Javier, ¿cómo estás? Nico Yacoy, buenas noches. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Es un placer enorme estar al aire contigo. Igualmente que estés con nosotros. Y bueno, contanos, ¿qué es esto del termómetro de la riqueza? Mira, concretamente, cuando uno habla de riqueza y de generación de riqueza, habla de ganar plata, ¿sí? De la posibilidad de ganar dinero. Y eso en realidad es lo que también se suele denominar competitividad, ¿sí? O sea, competitividad es que vos puedas hacer negocios y que sea factible hacerlo y que no tengas que ir a la quiebra. El tema es el siguiente. Hoy lo que nosotros vemos junto a Diego Giacomini y Nicolás Kertz, que son mis colegas con los que desarrollé este indicador, es que toda la focalización de la competitividad se hace sobre el tipo de cambio. Y desde nuestro punto de vista, digamos, eso es malo desde dos lados. Uno, porque si solamente tenés un instrumento para mirar, solamente vas a tocar ese. Y segundo, digo, tocar ese solo instrumento, digo, siempre lo pagan los más vulnerables. Entonces, lo que nosotros dijimos es, bueno, veamos cuáles son los factores sistémicos que determinan la competitividad o lo que es la creación de riqueza. Entonces dijimos, mira, esto depende de lo que pasa en el contexto internacional, que tiene que ver con los términos de intercambio, ¿sí? Y lo que sucede en los mercados financieros internacionales. En segundo lugar, tiene que ver con los factores domésticos que están vinculados a la evolución de los salarios, a la evolución del nivel de precios y a la evolución de la productividad del trabajo, es decir, compararse el salario real contra la productividad del trabajo, analizarse el costo de capital, que es la tasa de interés, con lo cual ahí estás incluyendo la tasa de interés de Estados Unidos, si vos querés, estás incluyendo el riesgo país, estás incluyendo la tasa de evaluación esperada, y por otro lado la presión fiscal, eso es el plano doméstico. Después tenés el plano monetario, que es lo que determina el nivel del tipo de cambio, o sea, si son 9 pesos, si son 10, si son 12, lo que quieras, y el nivel de expectativas que te juega un rol, digamos, para, digamos, si te atacan o no la moneda. Entonces, nosotros lo que desarrollamos es un indicador que tuviera en cuenta todos esos elementos. En función de eso, el resultado que conseguimos es que el indicador en el promedio histórico tuvo un nivel, llámese, desde el año 1900... Javier, te habla Marcos Ortega, pero ese indicador que me trata de mostrar, básicamente lo que te intenta demostrar es si la economía está en condiciones de crear riqueza. Es decir, en el fondo es la competitividad, o sea, pero es con un enfoque sistémico, o sea, te mide si vos podés generar riqueza. Ok. No la que efectivamente generás. Digamos, en realidad la cuenta es histórica, ¿no? O sea, si no, digo, vos para adelante la tenés que adaptar, digamos, para ver si estás en condiciones o no de crear riqueza y cuáles son las variables que vos podés modificar, ¿sí? En esta lógica. Perfecto. Te hago una pregunta, Bernardo, sí, buenas noches. Sí, Bernardo. Pregunta de doña Rosa total, Sí. ¿Qué riqueza se generó en la década del 90 y qué riqueza se generó para el país en la última década ganada? Bueno, este es un punto muy interesante. El promedio histórico del indicador estuvo en un nivel de 103, ¿sí? Durante la década del 90, con las ganancias de productividad derivadas de la apertura, de las privatizaciones, ¿sí? Eso generó un nivel del indicador de 150, o sea, 50% arriba del promedio histórico. Y por eso, digo, vos tuviste crecimiento genuino, digamos, o sea, la economía volvió a ubicarse en el centro. Claro, porque vos hablás de recuperación ahora nada más. Claro, exactamente, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tomás el caso de este gobierno al hacer el ajuste lo termina haciendo Dualde y termina reacomodando toda la economía y te deja en un nivel, te diría, de 230 el índice. Ahí le deja a Dualde la economía a Kirchner. Con la posibilidad de ser súper competitivo, con eso es lo que querés decir, que llega al punto de 230 que es muy competitivo.
Exactamente. Pero o sea, ¿cuánto estaba- de eso? Vos al comienzo hablabas justamente de que la competitividad no es solamente un factor del tipo de cambio. Ahí lo que me estarías diciendo que en ese momento el tipo de cambio era lo que te estaba generando mucha competitividad justamente. Ahí, digamos, lo que te estaban jugando, que te estaba generando mucha competitividad era que ya había empezado a cambiar el contexto internacional. Es cierto que había generado una licuación de los salarios fenomenales, porque devaluación hubo, y esa devaluación también tuvo como contracara una caída enorme del peso del sector público dentro de la economía, con lo cual la presión impositiva efectiva cayó sustancialmente. Entonces, ese contexto lo que te generó es que tuviste un y como vos tenías todas las inversiones hechas en los 90, tenías una productividad fenomenal, con lo cual la economía estaba con grandes condiciones para producir riqueza. Porque aparte el problema de la salida de la convertibilidad es un problema de índole monetario, no es un problema vinculado a la esfera real. O sea, todas las crisis grandes en la historia de la humanidad se deben a apretones monetarios. Entonces, digamos... Te hago otra pregunta de doña Rosa, Sí. ¿puede ser? Porque Sí, claro. yo estoy tratando de bajar tu discurso a mí, que soy doña Rosso. Doño. ¿Cuánto crees vos que realmente vale el dólar, o debería valer el dólar llamémosle, con esta economía? Eso, digamos, eso es una pregunta, digamos, vos tenés distintas definiciones de tipo de cambio, entonces el problema radica en vos cuál es el tipo de cambio de paridad del poder de compra de largo plazo. No, digamos, me parece te que hago una pregunta mucho más, doña definición es Rosa. ¿A cuánto vos adquirirías $100 hoy? ¿Cuánto pagarías por $100 vos hoy? Que decís, no voy a perder plata. digamos, en Argentina, es que vos me podés contestar que si gana Scioli o Macri. No, hoy 25 claro, de junio. eso lo hace subir. Hoy 25 de junio. Mañana a la mañana. Me encuentro en la calle No, con está vos bien. y te digo, toma $100. Me decís, ¿cuánto vale? ¿Vos qué dirías? Está bien, pero digamos, o sea, a ver, el trabajo del economista no es, digamos, eso, digamos, me pones en el trabajo de la bola de cristal, digamos, de un adivino, Claro. o sea, digamos, o sea, eso no va sobre los fundamentals, o sea, digamos, vos lo que podés contestar es sobre senderos. Entonces vos me decís, mira, yo creo que gana Scioli. Está bien, sendero Sí. naranja, sendero Entonces, amarillo, como vos quieras. Y Ok, ahora dame vos el ves- dólar blue. Claro. Bueno, ¿sabes qué? Digamos, comprá porque es re barato. Ja, A la mar. claro. ¿O se está diciendo que gana Daniel? No, ¿Sabés, por cualquiera de los por dos. qué? Digo, te A ver. explico fácil. Argentina tiene un déficit fiscal de 6 puntos del PBI, Ajá. ¿sí? Tiene vencimientos de deuda por 2. Ahí tenés 8. Y tiene un problema de déficit cuasi fiscal de 2 puntos. O sea, tenés un problema de 10 puntos del PBI. Digo, con Zanini de compañero de fórmula, digo, vos no, digamos, te No. imaginás una radicalización del modelo, que eso sí también lo cuenta el termómetro de riqueza que desarrollamos. Si vos seguís profundizando este modelo, hoy Argentina tiene un PBI per cápita que representa el 20% del de Estados Unidos. De mantenerse este esquema de políticas económicas, vamos a ir camino, en el mejor de los casos, a la mitad del que tenemos, ¿sí? Y si seguimos destruyendo capital humano al ritmo que lo hacemos, como lo manifiestan las pruebas PISA, vamos a 1/3. Es decir, y eso, digamos, el termómetro de riqueza te lo muestra perfectamente, porque este gobierno, nunca en la historia de Argentina se destruyó tanta riqueza como este gobierno. Destruyó 161 puntos del índice. Fíjate que el promedio del índice, yo dije que era 103. Sí. O sea, ¿te imaginás que sobre el promedio histórico estaríamos 60 negativo? O sea que Es más, hay gobiernos destructores y gobiernos creadores de riqueza. exactamente, y este es el gobierno que más Justamente- destruyó riqueza en la historia. Ahí va. Javier, Para que se den un orden de magnitudes, te hago este Sí. comentario. Cada vez que vos destruís 40 puntos de riqueza Ujú. sobre el promedio histórico, tenés una crisis. Las políticas económicas de este gobierno hubieran generado 4 crisis en menos de 12 años. ¿Sí? ¿Y por qué O no sea, sucedió es eso? ¿Cómo? ¿Y por qué no sucedió Porque eso? tenés los mejores términos de intercambio de la historia. Hoy los términos de intercambio están, hoy que ya bajaron, están 40% arriba del promedio histórico. Están 30% arriba de lo que fue la salida Claro.
Por eso la no Segunda quiero, Guerra en el gobierno de Perón. por eso no quiero yo que puedan explotar Vaca Muerta. Te hago una pregunta. Perdón, Sí. Por esto mismo digo, porque ya se jugaron el precio de la soja, después se van a quemar las reservas de Vaca Muerta, después se van a quemar y así, siempre sin hacer la diferencia. Mira, yo ahí tengo un argumento muy fuerte. Que está bueno que levantes lo de Vaca Muerta. Me encanta ese argumento y te cuento por qué. Porque en la literatura del crecimiento económico existe algo que se llama la maldición de los recursos naturales. Ah, sí. Es decir, aquellos países que tienen recursos naturales les va mal, ¿sí? Entonces, digamos, vos podés mencionar, digamos, no sé, Venezuela, por ejemplo. Podés mencionar algún país africano con petróleo que le pasa lo mismo, ¿sí? Para ¿Qué es lo que pasa? para que yo ya me fui, vuelvo a ser doña Rosa, te pido por favor. Algo sencillo que yo estoy preocupadísimo. ¿Qué va a hacer Scioli? ¿Fondos buitres? ¿Va a negociar o no? Digo, me encantaría contestarte esto. Yo ahora te lo puedo contestar, pero déjame el argumento de Vaca Muerta, porque, digo, se va a ligar con eso. Fíjate esto. ¿Cuál es el problema de Vaca Muerta? El problema de Vaca Muerta es que vos para extraer, digamos, el shale gas y el shale oil, tenés que invertir una cantidad monstruosa de plata. Claro. Con lo cual, si vos no vas a instituciones razonables, Javier, que es justamente nadie lo va a que muestra... invertir un mango. Claro. Javier, que es justamente lo que muestra tu índice, que no se invirtió y se destruyó esa capacidad de generar riqueza. Eso es justamente lo que están queriendo mostrar, no tanto si se generó riqueza o no, sino la capacidad para eso. Claro, eso es lo que... Vos hablabas del dólar y decías que el tipo de cambio no es una de las varias medidas que ustedes miran para ver esta capacidad de generar, que el índice mida para capacidad de generar riqueza. ¿Cuáles dirías que son las otras más importantes o las otras que tenemos que mirar o que se pueden mirar desde la política pública? Para mí, digamos, las variables que vos tenés que monitorear así fuertemente son tres. Una es la productividad, ¿sí? Y eso lo generás, digamos, creando clima de negocios, fomentando el progreso tecnológico, fomentando la apertura, ¿sí? Y eso es por el lado de lo que tiene que ver con la productividad. El otro elemento clave es que el gobierno, ¿sí?, ponga sus cuentas en orden, o sea, para que se den una idea, que tenga la capacidad de repagar la deuda. La deuda que tiene hoy Argentina requiere un superávit primario de 2 puntos del PBI, y tenemos un déficit primario de 5. Es decir, que Argentina tiene un desfasaje fiscal de 7 puntos del PBI. O sea, Argentina en este contexto no es solvente intertemporalmente, no puede pagar su deuda, ¿sí? Y el tercer elemento, que para mí es el más importante de todos, es, sí, el elemento que es más importante de todos, es que hay que bajarle la presión fiscal a esta economía a la mitad. Claro. Sí. Es decir, esta economía con esta presión fiscal no, digamos, tiene un techo. O sea, no vas a poder lograr lo que se llama la convergencia, que es igualar el PBI per cápita americano. ¿Los candidatos van a eso? Sí. ¿A bajar los impuestos, te parece, los presidenciables? Scioli no. No, claro. Javier... O sea, Scioli va a mantener esta política y va a mantener, digamos, ¿cómo es que se dice? El status quo, claro, que es un sendero absolutamente inestable. ¿Y sabés cómo ajusta ese sendero inestable? Con brecha. ¿Y Macri qué va a hacer? Mirá, yo no sé lo que va a hacer Macri, digamos, lo que sí yo puedo inferir es lo que creo que haría Melconian si fuera el ministro a la luz de las cosas que estuvo diciendo. O sea, Melconian dijo algo que a mí me parece muy, muy inteligente y muy atinado, ¿sí? Digo, que es algo por lo cual encima le están pegando de lo lindo, y me parece que es injusto, que él habló de shock y gradualismo. La parte del shock tiene que ver con la eliminación, digamos, de los subsidios económicos, no los sociales, ¿sí? Y eso, digamos, tiene varios efectos. La primera es que te cierra el déficit fiscal, te cierra el grifo de la emisión monetaria, te baja la tasa de inflación, ¿sí? Y te redistribuye ingreso desde los ricos hacia los pobres, con lo cual te mejora la distribución del ingreso, te aumenta el consumo y te genera un boom de actividad. O sea que vos podrías estabilizar la economía con un shock sobre los subsidios económicos, y eso te generaría un aumento del nivel de actividad y una mejora en los salarios reales y te eliminaría la inflación.
Javier, Al hacer eso, deja las condiciones para abrir el cepo, sí. Javier, el problema que vos tenés es que eliminar subsidios de cualquier manera, vos decís que tenés un déficit del 6%, necesitas un superávit del 2%. Calculemos que vamos a déficit cero, básicamente. Tenés que reducir 5%, 5 puntos tu déficit. Al mismo tiempo vos querés bajar los impuestos. ¿Cómo haces esas dos transiciones al mismo tiempo? Esa es la parte gradual. Esa es la parte gradual. ¿Me comprendés? Hay una parte que es el shock, que es elimino los subsidios, que son los económicos, no los sociales, ¿sí? Que son 5 puntos, van camino a 6, y digamos, y me preocupo de cerrar el déficit de las empresas del sector público, que es un punto más, ¿sí? Y si yo, digamos, mientras que hago eso, recupero el nivel de actividad, digo, lo que tengo, ¿sí? Es que, digamos, cierro la brecha fiscal. Ese es el primer punto. Y con eso aborto la emisión monetaria, freno, digamos, el excedente de pesos, y con eso, digamos, puedo abrir el cepo. Y eso, digamos, me genera un boom de actividad adicional. Claro. Javier, ese es el primer punto. Sí. Dame un segundo que te explico la parte gradual. La parte gradual es cómo vos vas a reducir los impuestos sin caer en déficit fiscal. Y cómo haces para destrabar la maraña de los subsidios. Ahora, ya sobre los subsidios sociales. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Los tenés que dejar constantes en términos reales, o sea que los subsidios que pagás hoy son los que vos pagás hoy, no se los sacás a nadie, no le sacás el subsidio a nadie, se lo ajustás por inflación, pero si el PBI crece, el peso de esos subsidios en términos del PBI y el peso del gasto público cae. Con lo cual, en una economía en crecimiento, vos podés bajar los impuestos sin tocar los subsidios sociales. Claro. Javier, clarísimo. ¿Con qué asiduidad van a estar actualizando el termómetro de la riqueza para volver a hablar? La idea es publicarlo mensualmente, Okay. ¿sí? Digamos, de modo tal que uno pueda estar sintiendo el pulso de la economía, claro. Si vos estás llevando la economía para el lado correcto o para el lado incorrecto. Porque lo interesante de este indicador es que si vos le pones los valores esperados del consenso de mercado sobre estas variables claves que yo hablé, te dice si vas camino a una crisis o no. Sí. Entonces te dice dónde tenés que tocar para que eso mejore. Javier, te agradezco muchísimo por esta charla y volvemos a hablar entonces en ese momento. Dale. Muchas gracias, Nico, y grande. espero haber hecho bien el trabajo para Doña Rosa y Doña Rosso. Eso más para Doña Rosso. Muy constructivo, gracias. Un abrazo grande. Les agradezco mucho, muchachos. Buenas noches. Era Javier Milley, economista.